¿Quién no ha escuchado hablar de Kasparov y Karpov, verdad? Si soy aficionado al ajedrez, incluso si no soy aficionado al ajedrez, si soy amante de la petanca, habréis escuchado estos dos nombres, ¿verdad? Han sido dos de los mejores jugadores de la historia, ambos campeones mundiales. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues vamos a mostrar un partidón que tuvo lugar entre dos de las grandes leyendas del ajedrez, Anatoly Karpov y Garry Kasparov. ¿Quién es el callo malayo que tenéis enfrente de la pantalla? Mi nombre es Pepe Cuenca y soy un gran maestro español. Y la partida que vamos a ver en el día de hoy se disputó en el Super Torneo de Linares en el año 1993. En esa época yo tenía 6 añitos, todavía no sabía limpiarme el culo solo, como ya he dicho más de una vez. Y bueno, pues teníamos la suerte en España durante muchos años de tener un super torneo como era el de Linares, que contaba con las mejores figuras del momento. Este torneo se ha perdido tristemente, pero Linares sigue siendo una ciudad con muchísima tradición ajedrecista y numerosos campeonatos de España se celebran en la actualidad allí hoy en día, ¿no? Así que bueno, sin más, corto el rollo y vamos a ver qué es lo que sucedió en ese partidón entre Anatoly Karpov y Garry Kasparov, Linares 1993. Bueno, pues Anatoly Karpov decidió abrir con D4, ya sabéis que una de las aperturas más naturales, ¿verdad? Controlando el centro. Caballo F6 por parte de Kasparov, C4 y G6. Bueno, cuando las negras deciden fianchetarse con G6, perdón, esto nos indica que el negro va a optar o bien por la defensa Grunfeld, o bien por el gambito Benko, o bien por una estructura tipo Benoni, o bien por la defensa India de Rey, una de mis favoritas y la que se empleó en esta partida. Caballo C3, el blanco obviamente trata de ocupar el centro con D4 y aquí las negras juegan alfil G7. Si decidieran jugar D5 estaríamos en lo que se conoce como la defensa Grunfeld. Alfil G7 y las blancas dicen, oye tío, que tú me cedes el centro, pues yo obviamente lo voy a coger, ¿verdad? Ganando muchísimo espacio. Las negras juegan D6 para evitar posibles avances del peón central a E5 expulsando el caballo de F6 y F3. Este sistema se conoce como el sistema Sejmic, ¿vale? Un sistema muy interesante. Las blancas no deciden desarrollar el caballo por su casilla natural, sino que se preparan para otros tipos de estructuras, por ejemplo con el alfil N3, la dama N2, la dama en D2, perdón. El caballo puede desarrollarse por E2 y por G3, o bien por H3 en caso de que el caballo se coloque en D7 impidiendo la captura de dicho potro, ¿verdad? Y luego el caballo en F2 está muy bien colocado. Y en definitiva, en este tipo de estructura, las blancas van a tratar de lanzar en ciertas ocasiones un ataque en trompa de peones contra el rey negro con alfil H6, G4, H4, pim, pam, pum, bocadillo de atún, ¿verdad? Y bueno, pues contra F3 las negras juegan enroque y alfil E3, una jugada súper lógica. En este momento disponemos de muchísimas alternativas. La jugada que recomienda el gran maestro holandés Robin van Kampen en su serie de la India de Rey contra el Sejmic en Chess 24 es la jugada C5, que es un sacrificio momentáneo de peón que las blancas no suelen aceptar cuando juegan por ventaja, o bien juegan caballo E2 o D5. D por C5 la tenemos muy bien analizada en Chess 24, ¿vale? Pero como digo, esta es otra posibilidad. En la partida, Garry Kasparov decidió emplear la otra línea principal, que es la jugada E5. Por supuesto, el negro en algún momento va a tener que lanzar sus peones al centro, ¿verdad?, para tratar de ocupar dicha parte del tablero. Las blancas jugaron caballo Ge2. La otra línea principal es la jugada D5, como podéis imaginar. Pero caballo Ge2 es una jugada muy lógica que se prepara para recapturar en D4 en caso de que las negras decidan zamparse dicho peoncillo, ¿verdad? Y bueno, pues aquí Garry Kasparov decide jugar C6. Hay que decir que ahora las blancas comer en E5 no suele ser nunca la solución, porque esto lo he explicado en algunas ocasiones, y es que bueno, cuando un bando tiene ventaja de espacio, ¿verdad? Pues normalmente no resuelve la tensión central, ¿vale? Sería aliviar, podríamos decir aliviar un poco la desventaja de espacio de las negras. Las blancas jugaron dama de 2, rápidamente se preparan para un posible cambio de alfil de casillas negras, también se preparan para un posible enroque largo y comenzar dicho ataque sobre el rey negro. Las negras jugaron caballo BD7 y hay que decir que en la partida se jugó torre D1 en este momento, pero lo que quería decir es que una ronda antes
se había jugado en roque largo entre precisamente Kramnik y Kasparov en este mismo torneo, así que por eso quizá Karpov decidió sorprender con la jugada torre de 1. Esta partida de Kramnik-Kasparov siguió con A6, rey B1, B5 y caballo C1 y se montó un cirio tremendo, ¿verdad? Un lío de padre muy señor mío, como decía aquella profesora de historia mía en el instituto, ¿no? Decía, chicos, no juguéis con las katanas que vamos a montar un lío de padre muy señor mío, ¿no? Ahí todos los niños tirando con el boli y con el papelito, ¿no? Tratando de darle la oreja al compañero. Menudos cabroncetes. Pero bueno, tras caballo BD7, las blancas jugaron torre de 1. Una jugada que, bueno, pues nos indica que las blancas quizá pueden tratar de abrir la columna D para aprovecharse, ¿no? Y por supuesto también refuerza el centro y el punto D4, ¿no? Y aquí, bueno, pues las negras jugaron A6, un plan que es muy típico en este tipo de estructura. Por supuesto, la idea es jugar B5, ¿vale? En este tipo de posición y tratar de crear algún tipo de contrajuego en el flanco de dama, ¿vale? Por supuesto, ahora las blancas tienen muchas opciones. Por ejemplo, lo que decía Kasparov que era lo que él esperaba era la jugada D5, tras lo cual existen varias posibilidades. El negro puede capturar en D5 o cerrar con C5 con el peón Carlito y ahora pues tratar de crear una expansión en el flanco de dama combinada con un ataque en el flanco de rey, incluso con la jugada de C5 lanzando al Facundo. Y bueno, esto era lo que él esperaba. Sin embargo, bueno, pues en la partida se dio otra jugada. También otra jugada que es posible es la jugada A4, ¿vale? Que es una jugada, pues precisamente para evitar en la partida B5. Este A4 no se jugó en la partida se jugó de por E5, que vamos a analizar en cualquier momento, pero aquí existió una reacción súper interesante para las negras, y muchas veces el Samic tiene este problema, ganan mucho espacio, etcétera, pero fijaros que el rey queda en pelota, y aquí existía la jugada interesantísima E por D4, y tras la natural caballo por D4, D5, sacrificando momentáneamente un peón, pero vamos a abrir el centro y vamos a tratar de recuperar el peón. Por ejemplo, si C por D5, C por D5, E por D5, las negras jugarían caballo B6, atacando ahora con 3 piezas el peón de D5. Por supuesto, si logramos capturar dicho peón de D5, el negro va a estar mejor, puesto que tenemos posición abierta con diagonales magníficas para nuestros diablillos de C8 y de G7, que son diablillos venidos del futuro para dar placer por dichas diagonales. Y además, sobre todo, la situación precaria del rey, ¿no? Si el blanco trata de defender como gato panza arriba el peón de D5, aquí hay una compensación tremenda debido a la inestabilidad del rey en el centro, ¿vale? Bueno, esta línea hubiera sido complejísima. Como podéis ver, el módulo de análisis, la barrita esa que veis, dice que la posición está igualada, pero bueno, esto es un lío brutal. Se amenazan jugadas como alfil H6, etcétera. Quizá el blanco tiene que jugar alfil E2 para taparse. Muy, muy complejo. Como digo, en la partida tras A6, Karpov decidió capturar en E5, ¿vale? Una jugada, bueno, que algunos criticaron en su momento, pero que es muy interesante, porque tras la natural D por E5, ¿vale? Las blancas quedarían con ventaja. Este tipo de posiciones son bastante incómodas para las negras donde hay tantos huecos. Por ejemplo, caballo C1, simplemente dejando vía libre para el alfil, el caballo se puede reciclar por C3 para controlar ya casillas débiles. Si dama E7, que parecería normal, estos finales son los que digo que suelen ser muy incómodos para las negras, debido a esos huequitos, ¿no? Y por ejemplo, caballo B3, alfil F8, torre D1, y las blancas realmente no tienen una manera de romper la posición. Por ejemplo, la jugada C5 siempre deja la casilla de 5 débil, y la jugada B5, que podría pareceros natural, existe el inconveniente de este caballo A5 que es tan molesto en esta posición, tocando C6, evitando el desarrollo del alfil a B7, así que esta posición era un poquito incómoda para las negras. Por eso, Kasparov, además haciendo gala haciendo honor a su fama de jugador dinámico, decide capturar de caballo. No quiere esas posiciones tan sosas. Y ahora, por supuesto, uno podría decir: oye, Pepe, ¿qué pasa, tío? Deja de contarme tu milonga, deja de vacilarme. ¿Qué pasa si me zampo el peón de D6? Bueno, pues comerse el peón de D6 sería un error brutal, porque tras torre por D6, caballo por D6, torre por D6, viene caballo por C4 con ataque doble, y el blanco tiene que abandonar, se va para las duchas y se tiene que ir para casa.
Es por eso que tras caballo por E5, las blancas juegan B3. Ahora sí, diciendo, oye tío, ahora sí te voy a presionar el peón de D6 y realmente no parece que haya forma de defender el peón de D6. Una jugada que podríais pensar sería la jugada caballo 8, que es una jugada súper pasiva, ¿verdad? Justifica totalmente entonces el plan de la blanca. Es decir, ahora la blanca está muy bien, ¿no? Cualquier jugada de desarrollo y el negro está muy pasivo. Pero por supuesto Kasparov era un jugador conocido por su capacidad para crear problemas y por su capacidad para crear juego dinámico. Y tras B3 dice, ¿sabes qué pasa, Karpov? Que paso de ti, de tu culo y juego B5, ¿no? Creando los fuegos artificiales rápidamente en esta posición. Por supuesto. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, por supuesto, si las blancas comen, dama por D6, dama por D6, torre por D6, B por C4, debido a la falta de desarrollo de las blancas, desde el punto de vista de la práctica, es más fácil jugar en esta posición para el negro, ¿vale? Es por eso que Karpov decide capturar primero en B5, A por B5 y dama por D6. Ahora diciendo, oye, ahora sí que me he zampado el peón y ahora si me juegan dama por D6, torre por D6, incluso si quieres jugar B4, pues simplemente puedo jugar caballo a 4, ¿y qué pasa? No pasa absolutamente nada, tengo un peón de más, me voy a consolidar, cuando mueva el caballo a G3 o a F4, desarrolle mi alfil por E2, me enroque, juegue rey F2, pues me voy a reír de ti en tu cara, ¿verdad? Es por eso, por cierto, me estaba acordando de un chiste malísimo que leí el otro día ahí en el Facebook, que le decía, había dos ratas, ¿no? Dos ratas que eran coleguillas, estaban ahí jugando una rápida de ajedrez y le decía una rata que se había echado un novio murciélago, ¿no? Y la otra rata le decía, oye, tía, ¿qué pasa? Que te has echado un novio que es más feo que pegarle a un padre, ¿no? Y decía, sí, pero es piloto, ¿no? Sí, pero es piloto, el novio murciélago. Cuidado, que chistes más malos cuento aquí. Bueno, pues tras dama por D6, las negras obviamente no juegan dama por D6, sino que juegan caballo FD7. Una jugada con muchísimo veneno, como vais a ver. Y uno podría pensar, oye, pues a mí la posición de las blancas me gusta, tengo peón de más, me voy a consolidar como digo, y en cuanto desarrolle mi alfil de F1 voy a estar mejor. Pero fijaros todo el veneno que esconde esta posición. Por ejemplo, vamos a pensar jugada. Si uno juega caballo G3, que os podría parecer normal para desarrollar el alfil, bombazo. Nos zampan el Facundo y luego viene alfil por C3. Cuidado. O sea, caballo C3, G3 no se puede. Otra jugada que os podría parecer normal es dama de 2, precisamente para defender el caballo de C3 y poder movilizar. Pero tras la jugada B4, que es una jugada fortísima, tras caballo B1 viene, por ejemplo, dama 5 y el peón de A2 va a caer. Y si nos juegan caballo A4, que parecería normal, viene el bombazo caballo C4. Si la dama se mueve, va a venir caballo por E3 y el alfil de negra es tan importante en esta posición que el blanco va a quedar mucho peor. Y si B por C4, por supuesto, vendría torre por A4 y hay demasiadas debilidades. El caballo nunca se puede mover ahora por alfil C3 y hasta luego, Luca, ¿verdad? Así que las blancas estarían muy mal. Es por eso que Karpov decidió jugar F4 confiando en Facundo, ¿no? ¿Quién resuelve tus problemas? Le dicen por ahí, dice, hay un dicho chino por ahí, ¿no? Que dicen que es Facundo. Y claro, y parece ser que Karpov no vio la respuesta de Garry Kasparov, que es una respuesta brutal. ¿Qué jugada haríais vosotros con negras aquí en esta posición? Bueno, pues la primera jugada que se nos viene a la cabeza es la jugada caballo G4, que simplemente puede ser respondida con alfil D4 y la ventaja de la blanca es bastante notable a partir de ahora. Nos van a cambiar el alfil de negras, que es nuestra principal baza, para crear problemas. Cuando nos jueguen B4, el caballo puede saltar a A4 sin ningún tipo de problema. El caballo de G4 puede ser expulsado con H3 en cualquier momento. Y pues las blancas van a consolidar esa ventaja del peón de más. Aparte que el peón de C6 en ciertas líneas está tocado. Pero aquí Kasparov tenía un as en la manga, ¿vale? Un as en la manga es una jugada espectacular, ¿vale? La jugada es B4. La jugada de Garry Kasparov es B4, de logro de Bakú. Una jugada tremenda, ¿no? Y fijaros que luego cuando hubo el post-mortem de la partida, se rumoreaba que Karpov no había visto esta jugada. Y Kasparov, ya sabéis que es un tío muy directo, dice, ¿qué esperaba? ¿Que me rindiera tras F4? Como diciendo, si caballo G4 alfil D4, básicamente tengo que rendirme, ¿no?
y vais a ver la profundidad de esta jugada tan envenenada, ¿no? La idea es súper interesante. Primero, hay que hacerse muchas preguntas tras esta jugada, ¿vale? Por supuesto, hay que analizar qué pasa si las blancas se comen el peón de B4 y nos siguen atacando el caballo de E5, que es la primera jugada por la cual uno piensa que B4 no funciona. Y luego, bueno, hay que pensar qué pasa si las blancas juegan caballo A4. Vamos a analizar también F por E5, por supuesto. Y ya está, esas tres son las continuaciones más lógicas, ¿no? Caballo A4, peón por caballo y dama por B4. Vamos a empezar por la que a priori sería dama por B4, la jugada más lógica. Dama por B4, y aquí existe una reacción brutal, tremendamente boccata di cardinale, ¿no? O sea, aquí hay un jugadón que es la jugada C5, ¿no? Brutal. Y uno podría pensar, bueno, si dama B5 aquí, que es la única casilla que tiene dama, viene alfil A6 y caballo D3 y nos revientan. Pero uno podría pensar, oye, Pepe, ¿qué pasa si alfil por C5, no? O alfil por C5 me atacan la torre, no puedo comer en C5 porque la dama de D8 está atacada, o sí puedo comer en C5. Vendría el caballo por C5, jugada maravillosa, maravilloso, ¿no? Como dicen los italianos. El tema es que si nos comen en D8, viene caballo D3 y recuperamos la dama con pieza de más. Y tras caballo por C5, si dama por C5, pues viene caballo D3 jaque igualmente. Y tras torre por D3, dama por D3 con calidad de más y la posición completamente abierta, ¿no? Aquí el rey blanco no tiene ni taparrabos, ¿no? Va con las pelotillas al aire, pim, 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 y eso molesta mucho. Entonces, bueno, pues tras B4, las blancas tienen otro par de opciones, como decimos, que es la jugada caballo A4, peón por E5 y la que se dio en la partida, que es la jugada caballo B1. Vamos a analizar qué pasa si caballo por A4. Aquí viene otro bombazo, que es la jugada torre por A4. Por supuesto, si las blancas comen en A4, entonces vendría caballo C4, única para defender el alfil de D3 sería dama D3 y entonces caballo D2, recuperando la calidad con la posición muy abierta para el blanco, completamente perdido. Y si F por E5, pues vendría torre por A2 simplemente, el negro ya no tiene casi, no tiene ni peones de menos y como podéis ver el desarrollo de las blancas es nulo, ¿no? Así que aquí las blancas están completamente perdidas. Entonces vamos a ver, la otra posibilidad sería comer en E5, tras lo cual viene B por C3 con ventaja también para el negro. Si caballo por C3 vendría alfil por E5 atacando la dama, dama de 2 y aquí mínimo, entre otras, existe alfil por C3, dama por C3 y torre por A2. Y de nuevo el desarrollo de las blancas es nulo, es muy difícil desarrollarse, están viniendo jugadas como dama H4 y dama por E4, alfil H6 que uno podría pensar que me quieren dar matarile, ¡ay, que me quieren dar matarile! Viene ¡bum! Dama H4 con jaque, recapturando el alfil de H6. Así que, por tanto, tras B4, las blancas decidieron jugar caballo B1, una jugada que indica que algo ha salido mal. Entonces, las negras sí juegan caballo G4. Ahora sí, ahora la diferencia es muy importante. Fijaros que decíamos que caballo G4 directamente era una jugada mala, porque venía alfil D4. La diferencia es que ahora si las blancas juegan alfil D4, por supuesto, comemos. Y luego el peón de A2 va a caer, que es lo que sucedió en la partida. En el análisis post-mortem también se intentó la jugada alfil G1 para controlar las casillas negras, pero por ejemplo tras torre por A2 la posición blanca es desastrosa. Por ejemplo, aquí existen varias jugadas. Por ejemplo, si las blancas juegan caballo D2, que podría parecer normal, torre 8 mirando al peón central, si caballo C1 podemos jugar simplemente torre C2. Y ahora tras alfil C4, alfil C3, se amenaza alfil por D2, imparable seguido de torre por C1. Si tras torre por A2 las blancas juegan dama por C6, comiéndose otro peón ya demasiado agonioso, bueno, pues vendría dama H4 jaque, G3, dama E7 y la posición blanca es horrible, ¿no? Es que no tienen nada desarrollado. Por ejemplo, si H3, que podría parecer normal, aquí hay un jugadón que es la jugada caballo G5 brutal, ya que tras peón por caballo por dama C1, fijaros que tiene todas las piezas en octava, le hace falta poner el caballo en E1 ya. Viene caballo F3, rey por y dama por E4, con pieza de menos, pero con la posición tan abierta que el blanco está perdido. Si no me creéis a mí, poned la máquina y os lo va a decir. Se amenaza además la jugada alfil D4, que es muy potente. Es por eso que tras torre por A2, bueno, y si las blancas juegan H3 directa, pues podemos jugar simplemente caballo GF6. Como digo, no tenemos ni un peón de menos y la posición está demasiado abierta.
Es por eso que tras caballo G4 las blancas jugaron alfil D4, por lo menos diciendo voy a eliminar una de sus piezas de ataque, que es el alfil de G7. Las negras capturaron, alfil por D4, dama por D4 y torre por A2. Y fijaros que las negras consiguieron una posición tremendamente buena tras la apertura. Fijaros que estamos en la jugada 17 con negra, y parece que el negro ya está casi machacando. Vaya a ver cómo el remate es espectacular por parte de Garry Kasparov. Vamos a ver, las blancas jugaron H3 y ahora una jugada muy bonita que es C5, bueno, una jugada de desviación. Aquí había unas líneas tremendas también, que era la jugada dama H4, jaque, G3 y torre por E2. Esto también era muy bello. Torre por E2, si alfil por E2 viene dama por G3, dama por G3, rey D2, dama por F4, rey C2, caballo E3 como mínimo recuperando la calidad. Y si tras torre por E2 nos capturan en E2 para evitar que nos coman en jaque en G3, vendría dama por G3 igualmente y tras H por G4 viene caballo C5. Esto es muy loco y muy poco humano, ¿no? Dama por C5 no se puede por alfil por G4 y torre D8, ¿vale? Y si por ejemplo juegan F5 para evitar, viene un alfil A6 también tremendo seguido de caballo por B3, por ejemplo. Pero esto, como digo, es muy poco humano, ¿no? O sea, completamente de módulo de análisis. Luego van a capturar en D1 y el blanco está perdido. Por supuesto, era mucho más natural la jugada C5 y aquí se jugó dama G1 por parte de Anatoly Karpov, ¿no? Había otra línea muy bonita que era en lugar de dama G1, dama D3, existía la jugada alfil A6, que es muy bonita. Quería mostraros también esto. ¿Por qué? Porque si vienen dama por D7, vendría dama H4 jaque y ahora ni siquiera puedes capturar de rey en E2. Vendría G3, bombazo en E2, alfil por E2, dama por G3, rey D2, dama por F4, rey C2, caballo E3, rey B2, alfil por E2. Solamente el negro tiene calidad de menos, el peón de E4 va a caer y la posición está completamente ganada. Viene C4 también, viene el Carlitos para reventarle el culete a Anatoly Karpov. Y bueno, esta línea también era muy bonita, ¿no? Os estoy enseñando, bueno, pues todo lo que he analizado para que veáis la cantidad de líneas espectaculares que existían en esta partida. Por eso, tras C5, las blancas jugaron dama G1 y ahora simplemente con la calma, caballo F6. Como digo, no hay necesidad de volverse loco en esta posición. ¿Por qué? Bueno, por supuesto, ahora con el caballo en G4, dama H4 y G3 ya no existe torre por E2, ya que tras alfil por E2 el peón de G3 está defendido. Simplemente caballo Gf6, no hay necesidad de volverse loco, puesto que el blanco tiene todas las piezas en octava fila, ¿no? Y aquí hay que decir que, bueno, las blancas jugaron E5. Si, por ejemplo, caballo G3 para desarrollar el alfil, torre 8 para atacar en E4, y si E5 ya existían aquí líneas increíblemente maravillosas como caballo por E5, ¿no? Sacrificando la dama, pero es que la recuperas al instante. Caballo F3, jaque doble, casi cuádruple, ¿verdad? Cuádruple, rey D1, torre por D8, jaque, rey C1 y caballo por G1 mínimo con ventaja decisiva. Pero bueno, la partida se jugó E5 y caballo E4. Ahora sí, caballo además controla absolutamente todo. Controla la salida del rey por D2, por F2, etc. Y las blancas jugaron H4 para evitar el jaque de la dama y para tratar de crear algo de juego con H5, dama H2. Pero ahora la reacción de Garry es magnífica, ¿no? Juega C4 con el peón Carlito. La idea es muy sencilla, por supuesto. Le está metiendo el peón hasta la boca ya, hasta la yugular. Y la idea es que si B por C4 vendría simplemente dama A5. Precisamente aprovechando, ¿cómo que cámara no disponible? A ver. Vamos a ver. Ahora, vale, perfecto, que la cámara se me apaga aquí y esto me crea un caos tremendo luego. Tengo que grabar el vídeo otra vez. Bueno, pues la idea, como digo, es muy sencilla. Dama 5 para precisamente B3, aprovechando que el rey no tiene absolutamente ninguna escapatoria. En la partida se jugó dama E3. Bueno, perdón, en una posible variante se jugó dama E3. B3, caballo de C3 y, por ejemplo, caballo de C5, amenazando torre C2 y las blancas tienen que abandonar. Por eso tras C4 las blancas jugaron caballo C1, atacando la torre de A2. ¿Y sabes qué dice aquí Garry Kasparov? Mira, ¿sabes qué pasa contigo, Anatoly? Que paso de que me ataquen la torre. Avanzo el peón Carlitos que quiere llegar a la gloria y convertirse en una bella dama.
Y uno podría pensar, oye, ¿pero qué está haciendo Kasparov? ¿No? Se ha dejado la torre en una. Por supuesto, tiene una justificación. Y es que tras caballo por A2 viene C2. De momento es una torre limpia, ¿verdad? Pero la posición está perdida y vamos a tratar de justificarlo con análisis, ¿no? No solamente diciendo que está perdida, ¿no? En el ajedrez hay que justificarlo absolutamente todo. Lo primero que hay que pensar es qué pasa si las blancas mueven la torre, ¿no? Torre C1. Bueno, pues simplemente aquí hay otra jugada magnífica, que es la jugada caballo por E5, que es una jugada brutal. ¿Qué amenaza caballo por E5? Uno podría pensar, oye, Pepe, ¿qué pasa si F por E5? Bueno, pues que simplemente nos meten dama y tras torre por B1 viene dama D2, mate con tomate y aguacate. Entonces, tras caballo por E5, uno podría pensar, oye, Pepe, pero no me creo, me sigo sin creer nada de lo que me dice, porque viene torre C2 y ahora tengo torre de más. Viene la jugada alfil G4, jugada durísima, que amenaza mate en D1. Y por ejemplo, si caballo D2, vendría caballo D3 jaque forzando la captura, el rey no tiene escapatoria, dama por D3 y se amenaza la torre de C2, el mate en E2. Por ejemplo, si caballo por E4, dama por rey D2, dama por F4, dama E3 y torre D8 y las blancas tienen que abandonar. Esto es una destrucción masiva en toda regla, lo que hizo Garry Kasparov sobre Anatoly Karpov en esta partida. Vamos a ver cómo terminó la partida. Tras C2, Anatoly Karpov decidió jugar dama D4. Y aquí Karpov captura con dama en D1. Y bueno, se comenta que estaban analizando la partida y que en el postmortem, ¿verdad? Y que Garry Kasparov hizo C por D1 y puso un peón y al toque Anatoly Karpov comió en E4 con la dama, ¿no? Dejando el peón en D1, ¿no? Ha sido un detalle para los aficionados. Y bueno, pues las blancas capturaron en D1 y fijaros que las negras ahora jugaron caballo de C5, forzando al cambio de damas. Dama por D8, torre por D8, fijaros que ahora la posición está igualada de material, solo un peón de menos, y fijaros la posición del rey. No tiene casi casillas, no puedo venir por aquí porque me dan aquí, no puedo venirme por allí porque me dan otra. Y claro, ahora si rey E2 viene caballo G3, ¿verdad? Con doble. Si rey E1 vendría alfil G4, que amenaza mate en D1. La única jugada para evitarla sería alfil E2, tras lo cual cambiamos y caballo G3 con doble. ¿Cuál es la otra que existe? Si rey C1 vendría simplemente caballo F2, amenazando la torre, torre G1, torre D1 jaque, rey C2, alfil F5 y se acaba la partida igual porque capturamos el caballo. ¿Ok? Entonces en la partida se jugó rey C2, caballo F2, torre G1, alfil F5 jaque, rey B2, caballo D1 y bueno, se acabó abandonando antes, pero esta podría haber sido una línea, ¿no? Tras torre por D8, rey C2, aquí caballo F2 se abandonó, pero si torre G1, una línea bonita para acabar la partida, podría haber sido alfil F5, rey B2, caballo D1 jaque, rey A1 y caballo por B3, mate con tomate. Así que menuda partida que se ha gastado o que se gastó Garry Kasparov en el año 93. ¿Vale? Bueno, ha sido una destrucción total, como digo. Por eso Garry Kasparov creaba tanta afición, no solamente por su carácter, sino también por su juego, ¿no? Su juego tan agresivo y tan dinámico, apertura india de rey, no le importaba, quería buscar posiciones complejas, quería buscar posiciones dinámicas, y bueno, este es el ejemplo clarísimo de lo que podía llegar a hacer Garry Kasparov, ¿no? Destrozando en 20 y algo jugadas a uno de los jugadores más duros como a Anatoly Karpov, ¿no? Así que bueno, espero que hayáis disfrutado de esta partida. Yo lo he hecho mucho al analizarla también en mi casa antes de enseñarosla, así que por eso que la quería compartir con vosotros. Así que bueno, nada, me despido de vosotros, que tengáis buen fin de semana, iba a decir. Ya no sé ni dónde vivo, estamos a martes, o sea que todavía queda mucho para el